Antes de comenzar, se recomienda discreción. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos comentados por medios y testigos, con fines de reflexión y entretenimiento. Esta historia ha sacudido las redes sociales y algunos aún no logran creer que ocurrió de verdad. De hecho, varios portales ya lo llaman el día que el aeropuerto entero se detuvo al ver entrar a Chuck Norris. Todo empezó como una mañana cualquiera en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El cielo estaba despejado y el aire lleno de prisas, familias corriendo con maletas, empleados con radios en la cintura, viajeros con cafés en mano. Entre la multitud, una joven caminaba con paso seguro pero sin llamar demasiado la atención. Llevaba puesto un conjunto deportivo sencillo, sudadera con capucha, pantalones cómodos, tenis. Nadie imaginaba que esa adolescente de 17 años, con expresión serena y mirada decidida, era Maya Norris, hija del mismísimo Chuck Norris. No iba acompañada de cámaras, ni guardaespaldas. Solo una maleta, su boleto, y un sueño: asistir a un campamento juvenil de artes marciales en Chicago, donde buscaba perfeccionar su técnica y demostrar que no solo era hija de una leyenda, sino una futura campeona por mérito propio. Maya llegó al mostrador de registro. Había poca fila. Una empleada de rostro cansado, llamada Tina, la recibió sin mucho interés. Maya entregó su pase y su identificación, pero Tina levantó una ceja al ver el boleto. «Clase Business», murmuró con escepticismo. «¿Estás segura de que es tuyo?» Maya, con la voz tranquila pero firme, respondió: «Sí, lo compró mi padre». La empleada la observó de arriba abajo, como evaluando si alguien vestida así podía tener acceso a ese tipo de boleto. Aunque finalmente le entregó el pase, la actitud era clara: desconfianza disfrazada de protocolo. El mal sabor no se fue. Al pasar por el control de seguridad, un agente la detuvo. «Necesitamos revisar su mochila». «Es una inspección aleatoria», dijo, aunque su mirada la analizaba con detenimiento. Sacaron todo: tenis, cuadernos, ropa, incluso su equipo de entrenamiento. «¿Artes marciales?», preguntó otro agente. «Sí, voy a un campamento», respondió ella. No hubo sonrisa, ni palabras amables. Solo la instrucción seca: «Esto tomará tiempo. Llegue más temprano la próxima vez». Maya aguantó. Apoyó los brazos sobre el pecho, respiró hondo, y aguantó. No quería pelear. Quería llegar. 20 minutos después, ya con todo revisado, se dirigió hacia la puerta C-22. Su celular vibró. Un mensaje de su padre: «¿Todo bien, nena?». Maya respondió sin mostrar preocupación. Quería demostrar que podía manejarlo todo sola. Pero justo cuando pensaba que todo había pasado, apareció el verdadero obstáculo: un supervisor de la aerolínea. Llevaba un blazer oscuro y una placa que decía Charles. La miró con frialdad. «Hemos detectado un posible error con tu boleto. ¿Podrías mostrarme nuevamente tu pase?». Maya obedeció, pero algo en su interior se tensó. Charles examinó el pase, frunció el ceño, y sin levantar la mirada, dijo: «Business class es poco común para alguien de tu edad. ¿Viajas sola?». «Sí. Mi padre compró el boleto». Charles la miró, como si evaluara la veracidad de sus palabras. «¿Quién es tu padre?», preguntó. Dudando si debía mencionarlo, Maya murmuró: «Chuck Norris». El supervisor soltó una risita irónica. «Buena historia. Pero necesitamos más que palabras». Y sin más, ordenó a un agente que la escoltara fuera del área de abordaje. Maya, con el corazón latiendo con fuerza, intentó mostrar pruebas desde su teléfono. Mostró la confirmación de compra, su identificación, el nombre en la tarjeta. Todo. Pero Charles se mantenía escéptico. «Hasta que no venga el titular en persona, no abordarás». Y en ese momento, todo cambió. Porque Maya, con la voz temblorosa pero decidida, tomó su celular y marcó. Del otro lado, una voz grave y calmada contestó al instante: «¿Qué pasa, nena?». «Papá, me están sacando del aeropuerto. ¿No creen que el boleto es mío?». Silencio. Y luego, con esa firmeza que solo Chuck Norris tiene, dijo: «Voy en camino. Quédate donde estás». Pero no la dejaron esperar. Un agente la empujó suavemente pero con firmeza hacia una puerta lateral. «Vamos a llevarte a la zona de equipaje», dijo, sin darle oportunidad de explicar. Gente a su alrededor comenzaba a notar la escena. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros susurraban entre ellos. Nadie sabía quién era ella. Aún. Maya salió a una zona secundaria,
sola, sin su pase, con lágrimas en los ojos. La humillación había sido completa. Se sentó en una banca fría de metal, respirando entrecortadamente, mientras su mundo se sentía injustamente torcido. Y entonces ocurrió. Las puertas automáticas se abrieron. Y con ellas, el aire cambió. Una figura inconfundible atravesó el umbral, vestido de manera sencilla, pero con una presencia que hizo que todos se giraran. Chuck Norris había llegado. El murmullo se esparció como un relámpago. Algunos lo miraban boquiabiertos. Otros ya alzaban sus teléfonos. El hombre cuya leyenda era casi sobrenatural, estaba ahí. Y no venía a firmar autógrafos. Venía por su hija. Chuck no dijo nada al principio. Su sola presencia bastaba para que el supervisor Charles, la empleada Tina y los agentes de seguridad se quedaran inmóviles. Sus pasos eran firmes, silenciosos, como si cada uno cargara décadas de historia. Se detuvo frente a Maya, quien al verlo no pudo evitar quebrarse. Su voz, por primera vez temblorosa, rompió el silencio. «Papá, lo intenté, pero no me creyeron». Chuck le puso una mano en el hombro, la levantó con ternura, y sin girarse hacia nadie, dijo con voz seca: «¿Quién fue?» Tina, Charles, los agentes, todos bajaron la mirada. La autoridad moral que irradiaba ese hombre no necesitaba gritar. Solo mirar. Un gerente general se acercó, sudando. «Señor Norris, fue un malentendido, le pedimos disculpas», pero Chuck lo interrumpió con una sola frase que quedó grabada en más de un video: «Mi hija no necesita tu disculpa. Necesita respeto». En segundos, todo el personal fue movilizado. Se abrió el acceso directo a la sala VIP. Le ofrecieron escolta, disculpas formales por escrito, vouchers, flores, incluso boletos de cortesía. Pero Chuck solo acompañó a Maya hasta su asiento, se inclinó hacia ella y le dijo al oído: «Nunca dejes que te definan por lo que ven. Tú sabes quién eres». Y ella, por primera vez ese día, sonrió. Cuando abordó el avión, la historia ya había explotado en redes. Pasajeros del aeropuerto habían grabado parte del momento en que Chuck Norris apareció, y en cuestión de horas, el video era tendencia en TikTok, Twitter, Instagram y hasta noticieros de la televisión nacional. El título se repetía en diferentes idiomas: «Personal del aeropuerto humilla a una joven y Chuck Norris responde». Algunas voces criticaban el trato recibido por Maya. Otras decían que era otro ejemplo más de prejuicio disfrazado de protocolo. Pero todos coincidían en algo: Maya había demostrado una dignidad impresionante al manejar sola la situación, sin levantar la voz, sin usar el apellido de su padre como escudo. Y Chuck, por su parte, había dado una lección de lo que significa ser padre, sin necesidad de usar sus puños. Al llegar a Chicago, Maya fue recibida con aplausos por el equipo del campamento. Varios entrenadores ya sabían quién era, pero ese día la miraban diferente. No como la hija de Chuck Norris, sino como la joven que había enfrentado la humillación con entereza. Durante las primeras prácticas, Maya mostró una concentración admirable. Pero hubo una escena que conmovió incluso al entrenador principal. Mientras todos descansaban después de una ronda de sparring, Maya sacó una pequeña libreta de su mochila. En ella tenía anotadas frases de su padre. Una de ellas decía: «Ser fuerte no es golpear más fuerte. Es mantenerse en pie cuando quieren que caigas». Uno de los entrenadores, ex campeón internacional, le preguntó: «¿De verdad quieres dedicarte a esto, o solo estás aquí por tu apellido?». Maya levantó la mirada, segura: «Quiero ser mejor que ayer. Nada más». En ese momento, él asintió. No dijo nada más. Pero desde ese día, la puso a entrenar con los más exigentes. Maya aceptó todo: horarios dobles, sesiones extra, pruebas de resistencia mental. Y nunca se quejó. Mientras tanto, Chuck regresó a Los Ángeles. Pero algo había cambiado. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje sencillo pero poderoso: «Mi hija no es una sombra de nadie. Ella es luz propia». La frase fue replicada en miles de cuentas. Y muchos padres compartieron el mensaje con orgullo. La historia había trascendido el incidente del aeropuerto. Se había convertido en una conversación nacional sobre el respeto, el prejuicio silencioso, la dignidad y el poder del apoyo familiar. Días después, un periodista logró entrevistar a Maya. Le preguntó si creía que la atención mediática la ayudaba o la presionaba. Ella respondió: «Ambas. Me ayuda a hablar. Pero también me obliga a demostrar que no soy una víctima, sino alguien que sabe levantarse». El periodista le preguntó entonces:
¿Qué le dirías a la gente que cree que lo tuyo fue solo una escena para ganar fama? Maya sonrió, les diría que nadie elige como lo miran. Pero sí puede elegir cómo responde. Yo elegí responder de pie. Y entonces, el periodista le pidió una última frase. Algo que resumiera su experiencia. Ella lo pensó un momento, y mirando a cámara, dijo, me humillaron por ser joven, por ser mujer, por no parecer poderosa, hasta que llegó mi padre. Pero aprendí que no necesito que me rescaten. Necesito que me respeten. Y eso comienza por respetarme yo misma. La entrevista de Maya se volvió viral en menos de 24 horas. Se compartió en universidades, programas de televisión, páginas de motivación personal e incluso llegó a grupos de apoyo a mujeres jóvenes. Era más que una historia de un aeropuerto. Era el reflejo de una generación que ya no acepta ser definida por apariencias ni apellidos. Pero también era un recordatorio de que los verdaderos héroes no siempre se visten con capa, a veces se llaman papá. Mientras eso sucedía en redes, el aeropuerto internacional donde ocurrió el incidente publicó un comunicado oficial. Reconocían el error, prometían una revisión de sus protocolos de seguridad y anunciaban talleres de capacitación para evitar prejuicios basados en raza, edad o apariencia. Sin mencionarlo directamente, sabían que su imagen estaba manchada. Pero el daño ya estaba hecho. Tina, la empleada que inició el altercado, fue suspendida. Charles, el supervisor, fue trasladado a otra área. Y los agentes que esposaron a Maya fueron sometidos a investigación interna. Chuck Norris, por su parte, no emitió más declaraciones. No lo necesitaba. Su silencio decía más que 1000 palabras. Pero lo que nadie sabía es que en casa, con Maya a la distancia, había empezado a escribirle cartas. Cartas como las que nunca le escribió cuando ella era más joven, cuando su fama lo consumía y su presencia era más física que emocional. Una de esas cartas decía, perdóname por las veces que no estuve. Hoy entiendo que ser padre no es protegerte del mundo, es darte las herramientas para enfrentarlo tú sola. Maya recibió las cartas semanas después, justo antes de su primer torneo dentro del campamento. Iba a competir con jóvenes de alto rendimiento, algunos con años de ventaja, otros con becas deportivas. Pero ella no tenía miedo. Había vivido algo más fuerte que cualquier golpe en el ring, la humillación pública, la duda de su identidad, el juicio silencioso de una sociedad que mide antes de escuchar. Y había salido intacta. El día del torneo, el gimnasio estaba lleno. Chuck Norris no pudo asistir, pero su presencia se sentía en cada rincón. Algunos espectadores murmuraban al reconocerla. Otros solo esperaban ver si era verdad todo lo que decían de ella. Cuando Maya subió al tatami, su rostro no tenía dudas. Tenía determinación. Su primera pelea fue rápida. Técnica, limpia, sin una gota de arrogancia. Ganó con precisión. La segunda fue más dura. La contrincante la empujó al límite. Hubo un momento en el que Maya cayó al suelo. El público contuvo la respiración. Pero ella se levantó. No con furia, sino con calma. Como si ya hubiera aprendido que las verdaderas derrotas no son las que se ven, sino las que uno acepta sin pelear. Terminó la pelea con un giro impecable que dejó en silencio al jurado. Victoria. 2-2. Al finalizar el torneo, fue llamada al centro del tatami. No había trofeo, no había premiación oficial, pero hubo algo mejor. Su entrenador, el mismo que al inicio la había cuestionado, tomó el micrófono y dijo, hoy, todos aprendimos que el verdadero legado no es lo que heredas, es lo que construyes tú misma. Maya Norris, gracias por recordárnoslo. La ovación fue inmediata. Alguien grabó el momento y lo subió a redes. Era la tercera vez en menos de un mes que el nombre de Maya se volvía tendencia. Pero esta vez, no por lo que le hicieron, sino por lo que ella logró. La narrativa había cambiado. De víctima a líder. De hija protegida a símbolo de resiliencia. En su habitación esa noche, Maya abrió otra de las cartas de su padre. Decía, siempre fuiste más fuerte que yo, solo que no lo sabías. Ahora el mundo también lo sabe. Y ella, al terminar de leer, dejó escapar una lágrima. No por dolor, sino porque por primera vez, se sintió exactamente donde debía estar. Aquel torneo marcó el inicio de una etapa completamente nueva para Maya. Lo que había comenzado como una humillación se transformó en impulso, y lo que fue una herida ahora era cicatriz luminosa. Recibió llamadas de fundaciones, invitaciones para hablar en eventos escolares, y hasta le ofrecieron un espacio para contar su historia en un canal de streaming dedicado a jóvenes talentos invisibles.
Pero Maya no se dejó seducir por la fama instantánea. No buscaba reconocimiento. Solo quería seguir avanzando, construyendo algo real, algo propio. Durante los entrenamientos, Maya se volvió un referente silencioso. No hablaba mucho, pero su sola presencia bastaba. Las chicas más jóvenes la observaban con respeto. Algunos instructores empezaron a tomar nota de sus métodos. No por su apellido, sino por su temple. Era como si cada movimiento suyo hablara de lucha interna, de resistencia, de renacimiento. Fue en esa etapa cuando recibió una llamada inesperada. Era Oprah Winfrey. No era una videollamada, ni una asistente. Era ella. Directa. Serena. Curiosa. Oprah le dijo, he seguido tu historia, Maya. Y quiero que el mundo escuche tu voz, no solo lo que los medios quieren contar de ti. ¿Te animarías a sentarte conmigo frente a las cámaras? No como una celebridad, sino como una joven mujer que le devolvió dignidad a su nombre. Maya no supo qué responder al principio. Se sintió abrumada, emocionada, y por un instante volvió a ser esa chica sola en el pasillo del aeropuerto. Pero después respiró profundo y aceptó. No por vanidad, sino porque sabía que su historia no era solo suya. Era también la de muchas otras chicas que han sido subestimadas, ignoradas o humilladas por cómo lucen, por de dónde vienen o por los padres que tienen. La entrevista con Oprah fue un fenómeno. Fue íntima, honesta, sin filtros. Maya habló de su infancia, de la complejidad de ser hija de un ícono, de cómo aprendió a hacerse preguntas cuando nadie respondía. Narró con detalles lo que ocurrió en el aeropuerto, cómo se sintió al ver que nadie intervenía, y cómo su padre se convirtió en un pilar silencioso en vez de una figura imponente. Pero lo más conmovedor fue cuando Oprah le preguntó, ¿qué fue lo más duro de todo este proceso? Y Maya, sin dudar, respondió, darme cuenta de que no necesitaba ser defendida, que podía defenderme yo sola. Pero al mismo tiempo, aceptar que tener a alguien que crea en ti, aunque sea en silencio, lo cambia todo. El mundo entero pareció detenerse ante esa frase. No era solo el testimonio de una hija de Chuck Norris. Era la voz de una generación pidiendo algo más profundo que fama, dignidad, autonomía, verdad. Después de la entrevista, Maya y Chuck se reencontraron en una cafetería discreta, lejos de las cámaras. Él pidió un café negro, ella una infusión de menta. Se miraron en silencio durante minutos. Y luego, sin necesidad de muchas palabras, él dijo, siempre creí en ti, pero ahora tú crees en ti misma. Eso es todo lo que importa. Ella le sonrió, y por primera vez lo vio no como una leyenda, sino como un hombre que también había tenido que aprender, fallar, redimirse. El abrazo que se dieron fue distinto. No fue protector. Fue de iguales. De dos guerreros que finalmente se reconocían. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes, cartas y videos de personas de todo el mundo que se sintieron representadas por Maya. Una adolescente en Japón le agradeció por enseñarle a caminar con la cabeza en alto. Un joven en Argentina, hijo de un boxeador famoso, confesó que gracias a ella se atrevió a hablar de su ansiedad. Un grupo de estudiantes en Nigeria organizó una charla virtual con Maya como invitada especial. Sin proponérselo, Maya había cruzado fronteras que ni siquiera la fama de su padre había tocado, las del alma. Pero con esa visibilidad también llegó otra cara, la de los que no querían que esa verdad se expandiera. Empresas que patrocinaban al aeropuerto comenzaron a presionar para que el incidente se olvidara. Algunos medios trataron de suavizar lo ocurrido. Incluso circularon rumores absurdos sobre Maya, intentando pintarla como una niña problemática o consentida. Sin embargo, nada de eso lograba hacerla tambalear. Porque Maya ya no era la misma. Fue entonces cuando la directora del aeropuerto, presionada por la ola de indignación pública, convocó una rueda de prensa. En el podio, intentó leer un comunicado redactado por abogados y asesores, frío y lleno de tecnicismos. Pero en la tercera línea, se detuvo. Su voz tembló. Bajó el papel, miró a los periodistas y dijo: lo que pasó ese día fue vergonzoso. Y no porque haya sido la hija de una celebridad, sino porque esa escena se repite con miles de jóvenes todos los días, sin cámaras, sin defensa, sin justicia. Maya nos obligó a mirarnos en el espejo. Y no nos gustó lo que vimos. El silencio fue total. Algunos periodistas bajaron la mirada. Otros, grabaron con manos temblorosas. La confesión no era solo una disculpa. Era un acto de rendición. Ese mismo día, Maya fue invitada oficialmente a formar parte del Comité de Supervisión Juvenil en el transporte aéreo.
Pero más allá de los cargos o los títulos, lo que más le importaba era otra cosa. Un pequeño detalle que pocos notaron. En la nueva política del aeropuerto, en la sección de capacitación, se incluyó una cláusula que ahora es replicada por varias aerolíneas. Todo trabajador debe recordar que cada pasajero tiene una historia que no conoce. Trátalos con la dignidad que merecen, no por lo que aparentan, sino por lo que son. Esa línea fue escrita por Maya. Días después, caminaba sola por ese mismo aeropuerto, ahora con otra luz. Nadie la detuvo. Nadie la interrogó. Pero lo más importante, nadie la ignoró. Pasó frente a la misma sala de embarque y se detuvo. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. La herida había sanado, sí, pero dejó una marca. No una cicatriz de dolor, sino una señal de que algo cambió. De que a veces, el amor silencioso de un padre, el coraje callado de una hija y la verdad incómoda de una injusticia pueden torcer el rumbo de toda una institución. Y justo cuando estaba por abordar su vuelo, una niña pequeña, acompañada por su madre, se acercó tímidamente. Le entregó una flor de papel y le dijo: «Gracias por enseñarme que no debo tener miedo de ser yo». Maya se agachó, la abrazó y le respondió: «¿Y tú me recuerdas que todo esto valió la pena?». El vuelo despegó, y desde la ventanilla, Maya vio cómo el aeropuerto se hacía más pequeño, hasta volverse un punto en el horizonte. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el respaldo. Por primera vez en semanas, su respiración fue serena. No porque el mundo hubiera cambiado por completo, sino porque ella sí lo había hecho. Y eso, a veces, es suficiente para empezar de nuevo. En su celular, recibió un mensaje de Chuck. «Estoy orgulloso de ti, hija. Esta vez, tú me enseñaste a luchar en silencio». Él no necesitó salir en portadas ni romper huesos para hacer justicia. Solo necesitó estar ahí. Sostener su mano cuando más temblaba. Y permitir que fuera ella quien hablara, quien brillara, quien decidiera cómo se cerraba la historia. Maya entendió entonces algo que no enseñan ni en casa ni en libros: la verdadera fuerza no se impone, se transmite. Y Chuck Norris, el hombre que el mundo conocía como invencible, era más fuerte por lo que callaba que por lo que mostraba. Al aterrizar en su nueva ciudad para comenzar la universidad, Maya salió del avión con paso firme. No miró atrás. No lo necesitaba. Porque llevaba consigo algo más poderoso que un apellido o una historia viral. Llevaba la certeza de haber sido fiel a su voz. Semanas después, un mural apareció en una escuela secundaria de Texas. En él, una chica con cabello rizado caminaba entre nubes de palabras como fuerza, verdad y respeto. A su lado, en letras grandes, podía leerse: «No me callé. Y no me voy a callar». Nadie firmó la obra. Pero todos sabían a quién pertenecía. En un mundo donde muchas voces jóvenes aún son silenciadas, Maya Norris se convirtió en algo más que una víctima de discriminación. Se convirtió en un símbolo. No por ser hija de Chuck, sino por demostrar que la grandeza también se hereda cuando uno se atreve a ser diferente. Y así termina esta historia. No con fuegos artificiales, ni con venganzas espectaculares. Sino con una verdad simple, humana y poderosa. A veces, lo más valiente que puedes hacer es quedarte de pie, sin gritar, mientras todo a tu alrededor intenta obligarte a sentarte. Y cuando tienes a alguien que te ama observando desde las sombras, recordándote en silencio que no estás sola, entonces, incluso los aeropuertos pueden volverse trincheras. Y las hijas pueden convertirse en leyendas. Suscríbete si crees que el amor verdadero también se demuestra con actos de justicia. Porque historias como esta merecen ser escuchadas por todo el mundo.